Hola gente linda, hoy hablaremos acerca del colesterol, uno de los temas más polémicos en salud. Y es que se ha satanizado mucho, se dice siempre que tiene relación con las enfermedades cardiovasculares y con la muerte temprana. Hay afirmaciones como que comer huevo todos los días te va a subir el colesterol. Hoy vamos a desmentir o a confirmar algunos de estos mitos en base a la evidencia científica. Bienvenidos a Dr. Lamprea. Recuerda que aquí hablamos de medicina para médicos y no médicos. Si te importa cuidar tu salud cardiovascular, este canal es para ti y para los que quieres. Ayúdame suscribiéndote al canal y activando la alarma. Y si puedes, comenta si estás de acuerdo o en desacuerdo con las cosas que aquí decimos para poder participar y responder a tus preguntas. Quédate hasta el final porque daremos consejos acerca de cómo mejorar nuestro perfil lipídico y la salud cardiovascular. Comencemos hablando por qué es el colesterol. Es una molécula esencial, un lípido que se encuentra distribuido en todo el cuerpo. Hace parte esencial de las estructuras más importantes del cuerpo, que son las células, pues componen las membranas de las células y también de los organelos internos. Hace parte también de muchas proteínas, como las lipoproteínas, y es esencial para la producción de muchas hormonas, también de algunas vitaminas y del mismo metabolismo de los ácidos grasos gracias a las sales biliares en el hígado. Imagínate que el cuerpo es capaz de producir la mayoría del colesterol necesario para las funciones endógenas, y es que en el hígado se produce cerca del 75% del colesterol para el cuerpo. El otro 25% viene de la dieta, es decir, de una fuente externa. Sin embargo, cuando las personas consumen más colesterol del que requieren, la tasa de producción del colesterol endógeno se disminuye porque ahora la oferta externa es mayor. De allí la importancia de mantener un hígado saludable y no estarlo intoxicando con tantas sustancias químicas, bebidas alcohólicas y medicamentos que son hepatotóxicos. Muy bien, el primer mito que vamos a tratar es el siguiente. Se dice que todo el colesterol es malo. Ese mito es parcialmente falso. Resulta que el colesterol se encuentra denominado por diferentes estructuras moleculares. Como vemos en este gráfico, dentro del cuerpo se encuentra el colesterol total, pero es la suma de muchos diferentes tipos de colesterol. La diferencia entre ellos es el tamaño de esas moléculas y la implicación que tienen al ser metabolizadas en el cuerpo. Desde hace muchos años venimos estudiando el colesterol y cuáles son sus implicaciones biológicas en la formación de la enfermedad cardiovascular principalmente. De la mayoría de estos estudios se ha concluido lo siguiente. Recientemente, The American Journal of Cardiology nos ha evaluado cuáles de estas grasas son buenas y cuáles son malas. En general, cuando te reportan que tienes el colesterol elevado, debes preguntar cuál de este tipo de grasas es el que está elevando el colesterol total. Por eso debes pedir siempre un perfil lipídico completo, un perfil donde se incluya mínimo el LDL, el HDL, los triglicéridos y el colesterol total. Y es que el HDL o High Density Lipoprotein se encontró como un factor cardioprotector porque es capaz de ir secuestrando el resto de moléculas de grasa e irlas llevando como un scavenger o un quelante. Actualmente se asume que si el HDL es mayor de 50 en mujeres o mayor de 40 en hombres, es un factor cardioprotector. Entonces evalúa si en tu perfil lipídico se encuentra en estos valores. De lo contrario, se deberá hacer medidas terapéuticas para controlarlo. En cambio, el LDL, Long Density Lipoprotein, esas sí son malísimas. Y es que se ha encontrado que son las principales responsables del depósito de grasas o colesterol en las arterias, como ya lo hemos venido hablando en otros videos. Sin embargo, por sí solas no son tan malas. Se dice que debe haber un estímulo inflamatorio que haga la generación de la acumulación de este mismo en las arterias. Sin embargo, ya sabemos que hay muchas condiciones que generan inflamación. El estrés por sí solo, el estrés emocional, el estrés físico genera un estado inflamatorio. La obesidad y otros alimentos pueden generar estados inflamatorios. De manera que tener el LDL elevado, mayor de 100 miligramos por decilitro, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante y debemos evitarlo. En caso de que tengas alteradas las LDL o los HDL,
estás en riesgo cardiovascular elevado. Por lo tanto, se deben hacer medidas para poderlo controlar y estarlo siguiendo en el tiempo mediante la toma de un perfil lipídico periódico para saber cómo vas. Entonces, no todo el colesterol es malo. Ya sabes que hay un colesterol bueno, HDL, y hay un colesterol malo, el LDL. De manera que un consejo que puedo darte es que te realices siempre un perfil lipídico completo, donde se incluya la descripción de todos los componentes del colesterol. Y además puedes pedir una medición de un reactante de fase aguda que nos habla del estado inflamatorio, que llamamos proteína C reactiva. Después hablaremos acerca de ella y de sus implicaciones, pero una medición alterada de la proteína C reactiva nos dice que estás inflamado. El segundo mito del que vamos a hablar creo que es uno de mis favoritos, y es que se afirma que comer huevo diariamente aumenta sí o sí el colesterol en la sangre y genera enfermedad cardiovascular. Me di a la tarea de revisar en fuentes como la Asociación Americana de Nutrición y otros libros de nutrición muy buenos, y encontré lo siguiente: la mayoría de afirmaciones donde se dice que comer huevo eleva el colesterol viene de significantes, es decir, de lo que la gente cree que puede pasar. Sin embargo, el American Journal of Nutrition generó un estudio de más de 177,000 personas donde evaluó los niveles de colesterol en dietas donde el principal alimento era el huevo. Y adivinen que no se encontró que se genera hipercolesterolemia en estas personas. Y es que si analizamos la composición nutricional del huevo, vamos a quedar sorprendidos. Imagínate que el huevo de por sí solo es una cápsula de la vida, porque tiene macronutrientes y micronutrientes. El principal componente nutricional del huevo son la yema y la clara. Sin embargo, la cáscara también se puede comer. ¿Sabías que la cáscara del huevo tiene prácticamente el 98% de su peso en carbonato de calcio? Y seguramente los niños que comieron esto y los adultos que hoy lo comen tendrán dientes y huesos más fuertes. Pero bueno, vamos a la parte interesante. La clara y la yema del huevo son los componentes más apetecidos porque tienen macro y micronutrientes. Y luego viene el componente temeroso, la yema, que por su apariencia como una emulsión de grasa se cree que es puro colesterol y no lo es. Imagínate que el 50% del peso de la yema es agua y el otro 50% lo componen proteínas y lípidos. Sin embargo, de esos lípidos, solamente 1/3 corresponde a grasas saturadas y 2/3 son grasas complejas insaturadas, y tiene un alto valor nutricional. Pero es que además de tener poca cantidad de colesterol, también tiene micronutrientes, de los cuales quiero resaltar principalmente la cianocobalamina, que es igual a la vitamina B12, y cuyo déficit genera una condición que conocemos como anemia megaloblástica. Son células eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos que transportan el oxígeno en la sangre, que al no tener vitamina B12 se vuelven de tamaño grande y no son adecuados para el transporte del oxígeno. Pues las personas que consumen periódicamente huevo están protegidas ante ese tipo de anemia. Y hay otro aminoácido que se encuentra dentro del huevo y se llama la colina. La colina hace parte de muchas estructuras importantes en el cuerpo, como son los fosfolípidos y también muchas moléculas de transmisión cerebral y nerviosa, como la acetilcolina, uno de los principales neurotransmisores de nuestro sistema nervioso autónomo. Ese es el sistema nervioso que controla nuestras funciones vitales mientras nosotros no tenemos control de ellas, como el control del ritmo cardíaco, como la contracción diafragmática para la respiración, como la liberación de las glándulas como la saliva, las glándulas del páncreas, las glándulas intestinales, entre otras. De manera que el huevo nos aporta estos importantes micronutrientes. Imagínate que las personas que son extremadamente veganas y no consumen nada de origen animal tienen déficit de vitamina B12 y de colina, y pueden presentar diferentes trastornos como la anemia megaloblástica y también trastornos neurovegetativos, donde tienen mala contracción muscular y deficiencias en la transmisión nerviosa. Por lo tanto, tienen que consumir fuentes externas para suplementar su dieta. Pues bien, The American Journal of Nutrition nos dice que podemos comer hasta 3 huevos al día y no deberíamos de tener problemas con el colesterol, y por el contrario nos vamos a beneficiar
de las proteínas, del agua y de los micronutrientes que allí vienen incorporadas. Entonces, el mito donde nos dicen que comer huevo genera hipercolesterolemia es falso. Sin embargo, sí hay una apreciación que hacer. Aparentemente, la condición inadecuada de comer huevo es comérselo frito, cuando se utilizan aceites refinados que se pasan por altas temperaturas o se sobrefritan. Ese tipo de aceites se van a transformar en grasas trans. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de ellas? Y al generar esa hidrogenización de las moléculas de ese colesterol del aceite refinado, se va a transformar en colesterol malo. De manera que te estás comiendo el huevo, que tiene las condiciones buenas de las que acabamos de hablar, pero además está embadurnado de todo ese aceite asqueroso que se ve así como una sopa de aceite, y eso es lo que te estás comiendo como grasas malas. De manera que parece que tiene más importancia la forma de la preparación del huevo que el huevo en sí mismo. Preferiría que te lo comas cocido, o si lo vas a hacer frito, pues trata de eliminar la mayor parte de esa grasa que utilizaste para freírlo antes de comerlo. Y esto nos lleva a nuestro tercer mito. Las grasas saturadas siempre son malas para el cuerpo en cualquier cantidad. Y bueno, este mito es parcialmente verdadero. El Journal of the American College of Cardiology realizó un estudio amplio con muchos pacientes donde evaluó el consumo de grasas saturadas. Recuerda que las fuentes de grasas saturadas provienen, por ejemplo, de la leche entera, del aceite de coco, de la mantequilla, de los yogures y de los helados, y muchas de las cremas en base a lácteos que consumimos en algunos alimentos. Y ellos encontraron lo siguiente: de por sí no es que las grasas saturadas sean un demonio para el cuerpo, porque también hacen parte del metabolismo normal que requiere el cuerpo para funcionar. Pues las grasas provenientes, por ejemplo, de algunas carnes magras de cerdo, de res o de pollo, si se consumen en cantidades bajas, se vuelven parte integral de algunas membranas celulares. Sin embargo, el límite entre el requerimiento diario y un exceso es muy pequeño. De manera que si podemos comer muy poco grasas saturadas, es decir, una porción muy pequeña de quesos o de yogur o de helados o de leche entera o de carnes, pues el ingreso de grasas saturadas al cuerpo va a ser bajo y va a poder ser metabolizado fácilmente por el hígado y eliminado o incorporado a las estructuras donde hace falta. Sin embargo, si comemos en exceso este tipo de alimentos, ahora sí va a ser malo y perjudicial para la salud cardiovascular. De manera que si abusamos del consumo de estas fuentes de alimento, pues las grasas saturadas sí se van a incrementar en el cuerpo y se van a metabolizar liberando mucho LDL, que ya estuvimos hablando, que son las lipoproteínas de baja densidad, que son capaces de formar las placas de ateroma en las arterias y generar la enfermedad coronaria o enfermedad carotidia o de pequeño vaso, y que va a afectar prácticamente todos nuestros órganos vitales. De manera que el mito de que las grasas saturadas son malas para el cuerpo es parcialmente verdadero. Le doy un punto y pienso que debemos tener cuidado con la ingestión de este tipo de grasas. Con lo que quiero decir, si eres amante del helado, si eres amante de los yogures, amante de los quesos, consúmelos, pero en cantidades moderadas o bajas. Yo, por ejemplo, soy amante de los quesos madurados, y desde que sé esta información, pues trato de consumir lo menor posible, porque tampoco se trata de ser estrictamente prohibitivo con lo que te alimentas. Lo importante es consumirlo en pequeñas cantidades y poderlo quemar en forma de energía. Ahora bien, vuelvo al comentario. Lo más grave sí es el consumo de las grasas trans. Recuerda que las grasas saturadas fácilmente se transforman en grasas trans si abusas de las temperaturas en que se preparan este tipo de alimentos, o si estás consumiéndolo en preparaciones industrializadas. Todos esos yogures y cremas que ya vienen industrializadas para prolongarse en el tiempo, pues esas fuentes, esas preparaciones, esas presentaciones comerciales están no solamente llenas de grasas saturadas, también tienen grasas trans, de manera que desafortunadamente hay que tratar de no consumir nada de esos paqueticos tan bonitos que hay en la tienda, sino tratar de hacerlos de manera casera, y verás que la cantidad de grasas trans que contienen tus alimentos es muy baja. El cuarto mito nos dice que las estatinas son la única manera de controlar la hipercolesterolemia. Este mito es falso. Las estatinas, que son medicamentos que nosotros formulamos para el tratamiento de la hipercolesterolemia,
debido a que tienen un alto impacto en reducir los niveles de LDL. De esos conocemos a la atorvastatina, la lovastatina, la rosuvastatina, entre otras. Si bien son un medicamento diseñado para tratar esto y debe ser prescrito por médicos especialistas en este tipo de enfermedades, no son la única manera de bajar tus niveles de colesterol. Y esto sí que es importante, porque si vas a donde tu médico y él solo se dedica a prescribirte medicamentos, pues mi hermano, mi hermana, estás yendo donde no debes ir. Estás en el lugar equivocado, porque una consulta médica integral siempre debe buscar los factores de riesgo para aconsejarte de cómo debes disminuir la ingestión de este tipo de grasas y cómo puedes eliminarlos de tu cuerpo sin necesidad de medicamentos. Las estatinas, como todos los medicamentos, tienen sus efectos secundarios. En este caso genera fatiga, dolor muscular, resistencia a insulina, entre muchas otras cosas. De manera que este mito se resuelve con algo que yo considero vital en la consulta médica para el riesgo cardiovascular, y es la identificación de los factores de riesgo, explicarte muy bien cómo debe ser tu dieta, que es lo que estamos haciendo en la mayoría de nuestros videos para que tengas un mejor entendimiento sobre el metabolismo celular y que controles tu salud cardiovascular. Pero una de las cosas más importantes es controlar el peso y realizar ejercicio de manera periódica. Recuerda que se debe hacer al menos 150 minutos de actividad física por semana, distribuidos de la manera en que tú puedas, porque seguramente tienes que trabajar en ciertas jornadas o tienes que hacer tus quehaceres de la casa y otras cosas, pero estoy seguro que puedes encontrar 30 minutos al día, ojalá, para realizar actividad física. Si realizas actividad física periódica de intensidad moderada o alta, es muy probable que el colesterol en la sangre se disminuya en un periodo corto, es decir, en aproximadamente 3 meses. Si te tomas hoy un perfil lipídico y tienes el LDL por encima de 100, pues inicia por lo menos a hacer actividad física, a disminuir el consumo de esas grasas saturadas y las grasas trans, y vas a ver que en 3 meses, si te haces un control, probablemente ya estén los valores normales. Otra condición que debes hacer es aumentar la ingestión de los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Te acuerdas del omega 3 y omega 6? Principalmente omega 3, porque el omega 6 tiene sus riesgos. Hablaremos después de esto. Después de ver estos mitos tan interesantes, el que a mí más me llama la atención es el del huevo. Cuéntame, ¿cuál de esos mitos a ti te identifica o cuál de ellos te genera mayor suspicacia? Si tienes comentarios que hacer o preguntas, déjalas en la cajita de comentarios y estaré muy feliz de responderte. Después de ver estos mitos, no puedo irme sin darte estos consejos. Prioriza principalmente el consumo de las grasas saludables que provienen de, por ejemplo, el aguacate, la semilla de chía o linaza y de frutos secos. Elimina las grasas trans y las grasas saturadas de tu dieta, o por lo menos disminúyelas al máximo. Segundo, realiza actividad física periódica. Eso va a disminuir tanto tus niveles de cortisol, así como mejorar el metabolismo en general de todas las moléculas de tu cuerpo. Tercero, elimina los azúcares refinados, que ya estuvimos hablando de ellos, que generan resistencia a la insulina y glucotoxicidad. Y cuarto, controla tu estrés. Recuerda que el estrés genera un estado inflamatorio crónico, que es el que va a activar finalmente todas las rutas metabólicas indeseadas y va a generar más y más resistencia a la insulina, formación de LDL, depósito en las placas de ateroma, enfermedad coronaria y muerte. Muy bien, ahora que conoces la verdad sobre el colesterol y hemos desmentido algunos de los mitos más frecuentes acerca de este, cuéntame qué alternativas vas a buscar en tu vida para mejorar tu salud cardiovascular. Si te gustan los contenidos acerca de salud cardiovascular, recuerda suscribirte a nuestro canal, activa la campanita, dale like y por favor compártelo con tus seres queridos para que todos se beneficien de este tipo de información que lo que busca es mejorar nuestra salud cardiovascular. Recuerda que esto es Dr. Éter, medicina para médicos y no médicos. Gracias por ver el canal hasta el final. Las mejores energías para todos. Chao, chao.